Su modelador esta noche, yo soy Fabricio Solís y me da muchísimo gusto que me hayan invitado a... ¿Me escuchan? A ver, ¿qué tal ahí? ¿Les parece bien? Muchas gracias. Sí, yo creo que lo voy a agarrar, ¿verdad? ¿Qué tal ahí? Ok. Bueno, queremos abrir este evento pues agradeciendo la presencia pues, de todas las personas, a nombre de todos los organizadores de este evento, Reporteros Sin Fronteras, periodistas de a pie, El Chamuco y periodistas convocantes. Agradecemos también el apoyo del Club de Periodistas, que nos proporciona de manera gratuita pues, las instalaciones y este equipo para llevar a cabo el evento. También a la editorial Random House Mondadori y la Castellana, quien ha donado también el vino que se ofrecerá esta noche. Los exiliados o desplazados son hermanos de una misma circunstancia, aunque el territorio en que se encuentran sea distinto. Viven y enfrentan las mismas condiciones de inseguridad e incertidumbre que les genera haber sido arrancados de su patria y de su tierra, de su hogar y de su familia. El exiliado es aquel que fue obligado a tomar la decisión de buscar el cobijo en otro país con los riesgos que ello implica. Cruzar la frontera con su familia siendo arrestado o viviendo ocultos por unos días mientras se resuelve su situación migratoria, sin poder salir a la calle, sin poder trabajar. Estas son las situaciones que han vivido 14 de nuestros compañeros periodistas. Han encontrado cobijo en otros países con el costo de que su vida jamás volverá a ser la misma. El 14 de mayo de 2008, un amigo me informó que había un plan para matarme. Sin pensarlo, tomé a mi hijo y crucé la frontera. Le dije a los de migración que solicitaba asilo a Estados Unidos porque los militares querían matarme. Me llevaron a un cuartito, me interrogaron y luego me llevaron a un centro de detención donde permanecí 7 meses hasta que fui puesto en libertad con un documento humanitario, pero hasta la fecha mi petición de asilo sigue en proceso. Este es el testimonio de Emilio González, mayo 2008, actualmente exiliado en Estados Unidos. Fue el 10 de diciembre de 2009, después de recibir varias amenazas a mi teléfono, donde me decían, tú eres el que sigue. Así lo recordó Ricardo Chavesen, diciembre de 2011, al dar su testimonio del momento en que tuvo que decidir salir del país. Tomó a su esposa, a sus 5 hijos y cruzó la frontera con Estados Unidos. Del otro lado, Ricardo anunció que pedía asilo porque su vida y la de su familia corría peligro. Hasta la fecha sigue en espera de su audiencia en una corte de Estados Unidos para resolver su petición. Dicen los especialistas en psicología que el exilio es una de las pérdidas más difíciles de superar porque te arrancan de forma violenta de todo y te lanzas sin certeza a otro lugar donde lo y los que te rodean son desconocidos. Reporteros Sin Fronteras tiene registrados a 14 periodistas mexicanos que actualmente están en esta situación. Otra parte de esta historia son los desplazados a quienes la ONU define como personas o grupos de personas que han sido forzadas o obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular para evitar los efectos de un conflicto armado. Situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, entre muchos otros. Reporteros Sin Fronteras tiene registrados a 12 periodistas en esta situación, quienes trabajan en distintos estados de la República, de los cuales tuvieron que huir
por la falta de garantías para seguir ejerciendo su trabajo como periodista, por estar bajo amenaza y porque el Estado ha sido incapaz de garantizar su seguridad y su protección. El desplazamiento en sí se transforma en una situación de vulnerabilidad para quienes están bajo esta condición, porque enfrentan una serie de situaciones de precariedad que el Estado no ha querido ver ni resolver. El desplazamiento de periodistas tiene diferentes impactos. Los periodistas obligados al desplazamiento han tenido que dejar de hacer periodismo y dedicarse a buscar cómo sobrevivir. Eso provoca que la sociedad deje de recibir información y se vulnera su derecho a saber, a estar informado. La mayoría de los periodistas desplazados, salvo algunas excepciones, son abandonados por sus propios medios para los que laboraban. Para deshacerse del problema, los directivos, en más de un caso registrado, le dijeron al periodista: sí, vete, ahí luego te pagamos tu salario, pero el salario nunca llegó. Las instituciones han fracasado. Los periodistas desplazados tienen que intentar sobreponerse al miedo y comenzar a ir de oficina en oficina pidiendo que las autoridades los apoyen con lo más fundamental para sobrevivir: vivienda, comida y salud. De puerta en puerta pasan del mecanismo de protección a periodistas y defensores del gobierno federal al mecanismo de protección a periodistas del Distrito Federal, que debe evaluar su condición para apoyarle en un plazo de 30 días o más. Luego deben de ir a una fiscalía especializada de atención a delitos cometidos contra periodistas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En las oficinas del Estado, en común denominador son respuestas lentas y deficientes. No hay respuestas concretas, solo promesas. No sé quién me ha torturado más, si mis secuestradores o quienes hoy no me dan una respuesta ante la desesperación de no tener a dónde ir y de qué vivir, dice uno de los periodistas desplazados. Los periodistas exiliados y los desplazados no son los periodistas de nadie, son nuestros. Estas son palabras de Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. A continuación pasaremos con nuestro primer periodista, autor, y quiero presentar a ustedes a Lidia Cacho. Muchos otros reconocimientos. En 2008 recibió el premio Libertad de Prensa, entregado por la UNESCO, y en 2012 el premio Thomson Reuters Honorary Journalist Award. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, gracias a las compañeras y a la persistencia de Anabel para que estuviera aquí. Estoy muy contenta de poder participar y desde aquí mandar nuestro cariño, nuestra solidaridad y el eco de sus voces a nuestras compañeras y compañeros en exilio y a quienes están pensando si deciden o no salir de aquí. Normalmente platico, esta vez quiero compartirles un breve texto, lo quiero leer para ustedes. Es un texto muy íntimo que no iba a ser público y justamente lo escribí en un momento en el que había salido del país y por las amenazas no estaba segura de si debía o no volver, y tengo la fortuna de haber tenido las posibilidades de regresar, pero no todas las y los compañeros lo tienen, y lo quiero dedicar a ellas y ellos. Se llama No quiero perder la cabeza. Despierto, doy vuelta con pocas ganas de abrir los ojos por completo. El reloj marca las 3 de la mañana. Toco mi cuello y lo acaricio mientras hago respiraciones profundas. La oscuridad invade mi habitación. Mi respiración se corta.
Necesito encender la luz para reconocer en dónde me encuentro. El aroma de este sitio no me es familiar. Por fin mi mano encuentra el botón para encender la lámpara. Me incorporo despacio, reacomodo las almohadas y miro a mi alrededor. Estoy agotada. Nada quisiera en este momento sino dormir plácidamente. Descansar toda la noche sin razones para el desvelo. Es un cuarto de hotel pequeñito en Londres. Logro un ritmo de respiración profunda y estable, tal como aprendí a hacerlo hace años que descubrí el yoga y sus beneficios. El único método que logra equilibrarme. Aún en la cama, asumo una postura de yoga básica y conecto toda mi columna vertebral con la parte más alta de mi cabeza. Entra, fluye y sale el aire por mi cuerpo y la ansiedad se derrama entre las sábanas poco a poco. Solo entonces estiro la mano y tomo mi libreta roja. La pluma insertada en el resorte que la mantiene cerrada se queda en mi mano. La pluma, mi lanza, mi herramienta, mi compañera de viaje. La libreta es un puerto de abrigo. No importa la hora y el lugar, siempre da la bienvenida a mis palabras, sin importar hacia dónde van o si tienen destino siquiera. Las frases que se construyen con la... Bueno. A ver. ¿Qué cerca es? Un poco anticlimático esto, pero bueno, volveremos a retomar. Las frases que se construyen con la tinta y el papel son mías, son nuestras. No estoy sola mientras pueda revelar los sueños, las pesadillas, las ideas, los pendientes y las palabras de los otros. Existo también, como existen las mujeres y los hombres que entrevisto para los periódicos. Existo como existen las niñas y niños que me narran el horror de su mundo y luego hablan de sus juegos y deseos de justicia. Escribo para los otros, escribo para mí, escribo para recordar que la vida importa. Me levanto de la cama, tomo una bufanda violeta que dejé sobre la silla cuidadosamente, la pongo alrededor del cuello. No quiero perder la cabeza, escribo en una sola línea mientras toco otra vez mi cuello y un escalofrío me recorre la piel. No quiero perder a más compañeros. Vuelvo a mi lecho y me hago consciente de lo que sucede. El miedo se coló entre mis sueños y abrevó de una imagen cada vez más conocida en los diarios de nuestro país. Las personas decapitadas, cabezas sin cuerpo en las páginas de las revistas políticas, cuerpos desmembrados en la portada de un diario que nunca antes había sacado semejante imagen de horror. Entre 80.000 asesinatos, en una inútil y mentirosa guerra contra el narcotráfico, mi país se desangra y en medio de esa sangre millones sobrevivimos para decir la verdad. En la pesadilla, la cabeza era mía, sin nada alrededor, en un paisaje desolado, árido. Estaba mi rostro con los ojos cerrados, ya sin vida. Respiro nuevamente sin soltar la pluma. Debo escribirlo todo para exorcizar la imagen. El miedo es una emoción que nace de la suposición de que frente a nosotras hay un futuro negativo o una pérdida. El terror, en cambio, es aquello que sentimos cuando conocemos el peligro y nos sabemos indefensas ante él. Como un niño que es abusado por su padre, cada noche sabe que su violador vendrá, siente terror porque a pesar de conocer al agresor y sus impulsos, se sabe paralizado ante su poder. Vuelven a mi mente las palabras de la penúltima amenaza de muerte que recibí por correo electrónico. Primero entregaría en mis manos a mi pareja, luego daría en la cabeza a mi padre. En cuanto recibí la amenaza, llamé a mis abogados. Es lo único que hacemos todas y todos, en esta mesa, allá afuera. Seguí trabajando, segura de que las autoridades no harían nada por mí como no hacen nada por la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. Denuncié, dije todo lo que sabía. Mi enemigo sabe, como saben los enemigos de todas las periodistas de este país, que les arrebatamos lo que las mafias más valoran, su escondite, su lugar seguro, su anonimato. Y seguí mi vida. Eso hacemos cada vez que llega una nueva amenaza. Denunciamos y seguimos con la vida, aumentamos las precauciones y escribimos, que es lo mismo que seguir viviendo. Vamos a veces con el terapeuta, yo allí lloro un poco. Inevitablemente recuerdo cuando me secuestraron y me torturaron. Trabajo el miedo, lo saco a pasear frente a los testigos que saben cómo confrontarlo y debilitarlo. Arrojo luz sobre todo lo que está en mi cabeza. No quiero comerme el miedo porque indigesta. Arrojo luz. No quiero que las palabras que describen con morbo y odio cómo serían mis muertes y las muertes de mis compañeros se queden colgadas de mis pupilas. Arrojo luz porque solo con luz puedo mirarme al espejo y celebrar que aún estamos aquí, que aún sonrío porque sí, simplemente sonrío porque puedo.
Soy amenazante, somos amenazantes para unos pocos, porque nuestro oficio es útil para muchos. Miro de nuevo la frase con mayúsculas, no quiero perder la cabeza. Pienso en los tiempos de mi adolescencia en que escribí una frase parecida para hablar de amor. Cuando era joven no quería perder la cabeza por amor. Podía entonces acudir al lenguaje figurado más cursi y poético que jamás imaginé, que ser periodista podría costarle la cabeza a mis amigas, a mis colegas muertos o a mí, que seguimos en esta mesa con la fortuna de la vida. No importa que hayamos acudido a terapia, no importa que hayamos decidido no darnos por vencidas con la determinación de quien corre afanosamente hacia la tranquilidad y la esperanza. No importa que nos hayamos prometido no repetir las palabras de quienes nos quieren muertas, las palabras de ellos como las nuestras y las de otros periodistas. Viven entre nosotros y tienen su propio peso, su forma y su certeza. Se escabullen a medianoche, aunque estemos seguras de haberlas tirado a la basura, aunque hayamos hecho algún ritual imaginario quemando las amenazas en el fuego, y se aparecen así nomás. Se convierten en imágenes poderosas. Ya no son amenazas sino hechos. Su poder descriptivo es atroz porque son parte de la realidad y la realidad de los otros es parte de nuestras vidas. Cuando me hago consciente de ello, me levanto nuevamente de la cama, tomo un ejemplar de mi libro Esclavas del Poder, miro su portada. Para eso estoy allí, para hablar de mis investigaciones, de las mafias que compran y venden seres humanos. Llevo a la cama el libro, un libro que está vivo porque en él transitan las vidas y palabras de cientos de personas que a diario confían, aunque sufran, que sueñan, aunque temen, que conocen la libertad aunque estén esclavizadas o sean esclavistas. Los libros, nuestros reportajes, son vidas latentes resguardadas en tinta y en papel. Vienen a mí las palabras de Luis Racionero citando a Cervantes. Dice que la realidad es un camino, no una posada. Recordarlo me hace consciente de que nuestro trabajo como reporteras es un fragmento de andares comunitarios que nos ayudan a aprender a ser personas capaces de mirar diversas realidades e imaginar futuros promisorios. Me cobijo, toco la bufanda que ha entibiado mi cuello y ya relajada me hago consciente de todo lo que me rodea. Una habitación que no es mía, una maleta con ropa barata y con mi cámara fotográfica, una botella de agua, una cobija tibia que me resguarda del frío, mi pluma, mi libreta, mi libro escrito luego de 5 años de investigación, mi soledad. Entre todo ello estoy yo, pero estoy viva, estoy entera, estoy respirando, sana y salva. Bebo un poco de agua, escribo en otra página, no perderé la cabeza. Como si supiera rezar, suplico que no muera un compañero más. Pido que no tenga que huir con lo opuesto a otra reportera de provincia. Suplico que estén protegidas las amigas, los amigos desplazados. Cierro la libreta, respiro profundamente y pienso cuán poca gente entiende lo que pasa en la vida de las reporteras cuando nos vamos a dormir. A continuación voy a compartirles una frase de una periodista exiliada en Europa y pasaremos a la siguiente presentación. Cuando se está afuera, en las circunstancias de exilio, uno se siente sin patria, sin suelo firme donde pisar, y porque las cosas que parecen extrañas al no ser parte de tu entorno cotidiano, tardan mucho en parecer un poco familiares. Así que muchas gracias, Malvina, a ti y a los colaboradores de tan emotivo evento. Palabras de una periodista exiliada en Europa. Y a continuación, nuestra segunda presentación es la periodista Anabel Hernández. Ella es ganadora en 2012. ¡No está sola! ¡No está sola! ¡No está sola! ¡No está sola!
es ganadora en 2012 del Premio Pluma de Oro de la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Periodistas y Editores de Noticias. Ahora sí, Anabel Hernández. Bueno, antes que nada y brevemente quiero agradecerles a cada uno de ustedes el haber escuchado esta convocatoria y el estar en esta tarde lluviosa de jueves aquí. Realmente agradezco su generosidad, el haberse trasladado, el estar aquí sentados, el estar esperando, el estar comprando libros. Yo se los agradezco de verdad con todo mi corazón y cada uno de nosotros. No sé qué es peor, no sé qué es peor. Afrontar la realidad de que no hay ninguna instancia de gobierno que quiera y pueda proteger la libertad de expresión y prensa, y por lo tanto a los periodistas, o seguir en esta simulación que se ha vuelto perversa, en la que los gobiernos estatales y federal tienen instituciones que fingen estar para proteger a los periodistas y sancionar a quienes nos matan, nos intimidan o nos acorralan para silenciarnos. No sé qué es peor. Un presidente como Felipe Calderón, que se decía preocupado por los ataques a los periodistas y medios de comunicación, pero que por debajo de la mesa instruía una consigna a los fiscales especiales para no investigar y no hacer nada respecto a los atentados de libertad de expresión, a la libertad de expresión. ¿O es peor que el actual presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera menciona el tema de la libertad de expresión y los ataques a periodistas como si no pasara nada? El país se sigue incendiando, socavando nuestras vidas, nuestros derechos y nuestras libertades. No es una historia que me haya contado un periodista. Es una historia que he vivido en carne propia. Solitaria, denunciante a las autoridades del DF y la PGR el constante acoso, persecución, intimidación del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en represalia de mi trabajo por denunciar la impune corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal. El gobierno del DF me puso escoltas con los que vivo las 24 horas. Pero eso no resuelve la sed de revancha de un hombre que me ha atacado por lo que escribí, por ser mujer y por seguir investigando. Presenté pruebas fotográficas, teléfonos, retratos hablados de quienes atacaron a mi familia y de quienes en ocasiones me persiguieron físicamente. Durante año y medio, la Fiscalía Especial de la PGR no hizo nada. Mi expediente se quedó empolvado. Ni siquiera se tomaron la molestia de anexar los reportajes y libros que originaron el hostigamiento e intimidación de García Luna. Mientras él estuvo localizable, nadie le giró un citatorio para que siquiera declarara en torno a mi caso. Hoy, que está en Miami, refugiado, disfrutando de su riqueza mala vida, lo pretenden citar a declarar y no lo encuentran. Se hace el perdedizo. Las pistas de los infames se borran con el tiempo y las que hay las borra la PGR, la Fiscalía Especial. La autoridad me amenaza, me reprende, porque si yo no hago su trabajo, ellos dicen abiertamente que no harán nada. La fiscal telefonea de vez en vez, es amable, pero no resuelve nada. Finge, como ha fingido en el más de año y medio que lleva al frente de la Fiscalía. El mecanismo no es diferente. Hace unos meses, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en una conferencia, una alumna me preguntó sobre el trato de privilegio que teníamos los periodistas famosos sobre los que no lo son. Sonreí. ¿Trato diferenciado? A todos nos tratan igual de mal. Ingresé al mecanismo porque se me dijo que era la única manera en hacer que el gobierno del DF mantuviera los escoltas que hasta ahora me han protegido. Entré. Fue tortuoso. Promesas de condenas públicas que nunca llegaron. Por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez, director del mecanismo, me prometió que iba a hacer una condena pública a la Secretaría de Gobernación sobre las amenazas que había recibido y había seguido recibiendo de Genaro García Luna. Y eso nunca ocurrió. Promesas de celeridad que jamás se cumplieron. Finalmente fui a la más tortuosa etapa, que es el pleno del comité del mecanismo. Exigí que la PF saliera del lugar. Expuse mi caso. Hablé de la infame pasividad de todos los ahí sentados. Todos.
no solo sobre mí, sino sobre el caso de cada uno de los periodistas ejecutados, desaparecidos o amenazados que han tenido que huir. Me hicieron una evaluación de riesgos. Juan Carlos Gutiérrez, el director del mecanismo, me dijo vía telefónica que salió muy alto, es decir, que la Secretaría de Gobernación está consciente que mi vida corre un gran peligro. Cuando le dije que me entregara por escrito lo que me decía verbalmente por teléfono, tardó un mes en entregarme mi análisis de riesgo, el cual por supervivencia elemental me era muy importante. Ese mecanismo no es así con Anabel Hernández. Ese mecanismo es así con todos los periodistas de este país. Yo lo sé, eso es lo que sufren mis compañeros periodistas en el exilio y desplazados, y por eso estoy aquí. Hasta el día de hoy, este funcionario y sus esbirros me amedrentan, amenazan con cazarme, eliminarme, darme un escarmiento. Pobres, no entienden ni lo entenderán. Para mí hay tres cosas que representan el aire, el agua y el alimento que me mantiene viva: mi corazón, mi familia y el periodismo. No puedo vivir sin ninguno de los tres. Ser periodista me ha hecho ser mejor persona, me dignifica, me hace sentir útil, y no pierdo la esperanza de que mi trabajo y el de cientos de periodistas mexicanos como yo nos ayudará a ser libres. Libres para saber la verdad, libres para no seguir contemplando pasivamente lo que ocurre, libres para tomar decisiones serenas y firmes para cambiar las cosas. Esta noche es una noche para ustedes, para cada uno de los que está sentado aquí, para la sociedad a la que dedicamos día a día los reportajes que hacemos, esas historias de niñas violadas, de los desaparecidos y sus familiares, de la violencia de los Zetas o de la corrupción interminable de los jefes policíacos, no son para los hombres del poder, son para ustedes, para que haya mayor entendimiento de nuestro país, para que la sociedad en la que ustedes y nosotros somos parte como víctimas de las injusticias que vemos todos los días, cambiemos, nos convirtamos en motores de cambio, ustedes y nosotros juntos. Sin información veraz y oportuna no podemos tomar decisiones. Los principales damnificados cuando se mata a un periodista, cuando se amenaza a un periodista, cuando se hace que un medio de comunicación cierre por los poderosos, ya sean narcotraficantes o funcionarios públicos, somos todos, es la sociedad, y por eso la lucha por la libertad de expresión y prensa en México no es solo de periodistas, es de todos. Esta noche quiero decir públicamente lo importante que son ustedes en mi vida, aunque no lo sepan, aunque no lo adivinen. Ustedes, comprando mis libros, me hicieron libre, como nunca jamás creí que podría llegar a serlo. Libre para ser, libre para luchar, libre e independiente. Y es por eso que no puedo dejar de escribir ni de ser periodista, por ustedes. Hay muchas veces en que las amenazas, el hostigamiento a mi familia, el encarcelamiento injusto a mis fuentes de información, la infame tortura a otros de ellos, los constantes mensajes de aquellos que se creen que porque son poderosos pueden aplastarme, me paralizan, me dan miedo. A veces creo que ya no puedo continuar, pero es entonces cuando pienso en ustedes, en cada uno de ustedes, en su confianza, en lo que cada uno siente e interpreta de cada uno de los reportajes que escribo para ustedes. Y es entonces cuando supero el miedo, cuando creo que todos juntos somos más fuertes. Sigo adelante, porque debemos creer unos en otros y hacer que las cosas cambien. Abusando de su generosidad, esta noche les pido que hoy y en los próximos eventos que hagamos nos ayuden a ser libres a otros periodistas que hoy están prisioneros de las amenazas, la injusticia, la soledad y el desempleo. Gracias. Fotógrafa.
fotos de frente, corazón. Gracias a ti, Adán. Acá estoy, sigo escribiendo. No me quejo, estoy vivo y estoy lejos. Eso es lo mejor. Aunque en ocasiones la melancolía cala fuerte. Periodista refugiado en Europa. Nuestra siguiente presentación en este año, la Fundación Nieman del Periodismo en Harvard le entregó el premio Louis M. Lyon. Ella también es cofundadora de la red de periodistas de a pie. Marcela Turati. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, por venir a apoyar. Gracias a Anabel, porque ella en gran parte fue el motor en la que estuve insistiendo para que se hiciera este evento. A Balbina, que aquí está, que es la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México. Que ha adoptado a muchos periodistas como si fueran sus hijos y que todo el tiempo, durante años, ha seguido apoyándolos, y pues quien nos presentó a los periodistas que venimos a apoyar, a Daniela Pastrana, a Rafael, que anda por allá, a todo el equipo, y a las periodistas y los periodistas desplazados que venimos a apoyar, que varios están aquí, anónimos, pero ahí están viendo y conmovidos de que ustedes estén aquí y de que estamos haciendo esto. Bueno, como verán, me cuesta a veces mucho trabajo hablar en público. Yo siempre digo que por eso escribo. Me cuesta mucho. Y yo estaba acostumbrada siempre a estar de ese lado donde están los periodistas, ¿no? Pero de pronto, desde hace varios años, pues me ha tocado estar aquí, de este lado de la mesa, y en eventos por la defensa de la libertad de expresión. Ha sido a partir de este momento tan crítico que vive la prensa mexicana, que vivimos los periodistas, en estos últimos años de violencia extrema, en los que se ha desatado una cacería, una verdadera cacería contra periodistas. Y varios periodistas como yo optamos por involucrarnos y por tomar partido. Nos ha costado mucho, ¿no? Vida personal, tiempo, esfuerzo, robar tiempo de nuestros reportajes, ¿no? Regaños de los jefes, y de haber sido periodistas criados y educados con la escuela del que el periodista tiene que ser objetivo, que no se tiene que involucrar en nada, que no se tiene que organizar con otros. De pronto, el sexenio pasado creo que a todos nos movió, nos removió en lo más hondo, y de pronto, por lo menos, bueno, yo y otros reporteros y con mis amigas y las colegas con las que fundé la red de periodistas de a pie, pues la emergencia nos hizo empezar a dar talleres para periodistas, y un día, de repente nos dimos cuenta que ya estábamos tomando la avenida Reforma y marchando por las calles, y ya éramos ciudadanas también, ¿no? Ese día fue un parteaguas para todas, para todas y todos, estábamos pidiendo que cesara la impunidad. Ya había muchos periodistas muertos, había muchos desaparecidos, y como siempre no se investiga nada. Ese día no sabíamos ni cómo tomar la calle. Me acuerdo que estábamos tratando de hacer nuestras pancartas afuera de un Starbucks, pintando, y llegaron gente de ONGs, amigos de organizaciones de derechos humanos, y nos daba pena empezar la marcha porque no sabíamos, nunca habíamos hecho una marcha como periodistas, nosotros siempre cubríamos las marchas. Entonces le dijimos a
los de las ONGs, así de que por favor ayúdenos, qué se hace, cómo se toma reforma, ¿no? Entonces, ellos se pusieron enfrente, se pusieron las mordazas y nosotras ahí vamos atrás. Y ellos se burlaban mucho de nosotros, nos decían, ya ven cabrones, lo que se siente bien feo, y ustedes siempre burlándose, ¿no? Entonces ahí vamos, pues marchando, y no sabíamos qué hacer. Me acuerdo que llevábamos unas pancartas, y que de repente llegaba algún cronista, amigo, y entonces yo le decía, oye, ¿me detienes mi pancarta mientras te entrevisto? Entonces ya iba yo tomando nota, y luego ya él me decía, ahora tú deténmela a mí para que yo te entreviste a ti. Y entonces nos íbamos entrevistando mutuamente, y al final, cuando llegamos a la Secretaría de Gobernación, y cuando nos despedimos y fuimos a un bar, decíamos, y ahora, ¿quién va a hacer la nota? Porque nosotros somos protagonistas, ¿no? Ahora, ¿quién va a firmar esto si nosotros nos estamos entrevistando entre nosotros? Ese momento fue muy importante porque dijimos, aquí ya rompimos una barrera y tuvimos que tomar partido. Aquí tuvimos que tomar una postura política frente a lo que estaba pasando. De pronto también por la circunstancia, por lo menos en la experiencia de la red, pero yo sé que en la mayoría de las organizaciones nos convertimos en central de crisis. En algún momento estás en un día de cierre, el editor te está persiguiendo para que ya entregues tu reportaje y tú vas bien atrasada y te entra una llamada telefónica y pueden ser unos reporteros de Veracruz que piden atención psicológica, que están todos en crisis. Puede ser un periodista que te dice, están a punto de venir por mí, ¿dónde me escondo? Y entonces, pues como central telefónica, tratando de conectar con Reporteros Sin Fronteras, con Artículo 19, con quien se pueda, intentando hacer algo. Pero estábamos esos primeros años en los temas que decimos más evidentes, ¿no? Pidiendo justicia por los desaparecidos, por los asesinados. Empezaron los ataques a los medios de comunicación, los rafagueaban. Luego surgió esta crisis de los rehenes, cuando tomaron a 4 periodistas como rehenes en Coahuila. Y no habíamos visto el tema del desplazamiento. Son de esos temas que no son estruendosos, ¿no? Que la gente dice, bueno, pues no los mataron, ¿qué más? ¿No? Está vivo. Son temas que no ganan terreno y que quedan invisibilizados. Habíamos escuchado que había un grupo de reporteros exiliados en Estados Unidos, incluso yo tenía un amigo que había tenido que salir del país, se fue a España por amenazas, que supuestamente eran del narco y que hoy creemos que venían del mismo gobierno y del mismo García Luna, ¿no? Un día una amiga del Paso, Texas, me contó y me dijo, fui a hacer un reportaje de estos periodistas que están desplazados en Texas, y al terminar de platicar y de entrevistar a uno de estos muchachos, me preguntó que si podía cortarme el césped de mi casa, y me quedé muy sorprendida, ¿no? Eso nos movió mucho en la red y decíamos, pues claro, ¿de qué viven? ¿Qué están haciendo? Entonces nos dimos cuenta que en Estados Unidos no podían trabajar, que mientras dure el juicio, y los juicios pueden ser de años, los juicios por asilo, el gobierno no les permite trabajar y tienen que hacer de todo. Esa Navidad, en la red hicimos una colecta navideña, juntamos algo de dinero, alguna gente, varios periodistas como que aportaron, estos 4 reporteros nos dieron sus testimonios, pero había muchos más periodistas desplazados. Y un día me tocó a mí cruzarme de Juárez al Paso para llevarles el dinero. Y me recogió uno allá en El Paso, Texas, y ahí me empezó a contar toda su experiencia, el tener que salir con la llave en la bolsa, sin nada, ¿no? Solo con la llave de la casa, y el ya no poder, el haber perdido la vida entera de un momento a otro. Ahí me contaban, ¿no?, que algunos eran conserjes, otros vendían hot dogs, y no tiene de malo ser conserje o vender hot dogs o cortar el pasto, pero ellos tendrían que estar en una redacción investigando a las personas a las que tienen que investigar y por las que tuvieron que huir. Y por un par de horas me pude asomar a ese mundo de esos jóvenes, sus experiencias, sus frustraciones, sus pesadillas.
y decían lo que dicen todas las víctimas de desplazamiento forzado que he tenido la oportunidad de entrevistar estos años, que es: solo pido una oportunidad porque yo sé trabajar, ¿no? Solo pido que me den esa oportunidad. Yo no estoy pidiendo un favor, solo que me lo den. El intercambio con ellos fue muy rápido. Me acuerdo que se emocionaron mucho por el dinero que se recolectó. Era muy poco dinero, me dio mucha pena. Pero en ese entonces también estaba esa idea de que si se tuvo que huir, si se tuvo que ir, es que seguramente en algo andaba. Y fue muy difícil remontar y que la gente sintiera solidaridad por esos compañeros, pero bueno, esa Navidad pudieron comprar algunas cosas para sus hijos. La lista de Reporteros Sin Frontera nos indica que hoy son 17 los que están en el extranjero, y hay muchos casos que no conocemos, puede haber más. Después encontré a otros, conocí en el DF a varios que huyeron por episodios violentos, la mayoría de Tamaulipas o de Veracruz, o algunos que llegaban de otros estados buscando una beca en el Distrito Federal tratando de salvarse. Ellos pensaban que el Distrito Federal era un oasis en comparación de lo que ellos están viviendo. Entonces, a estos reporteros también me empecé a encontrar otros en las redacciones de algunos periódicos, porque sus jefes habían decidido rescatarlos, entre comillas, y traerlos a las oficinas centrales, porque las cosas en Veracruz, principalmente, estaban muy difíciles después de que asesinaron a la compañera Regina Martínez y a los otros 3 fotógrafos y reporteros. Y entonces me los empecé a topar en conferencias y algunos en las redacciones, y los veía como almas sin penas, caminando de un lado a otro, sin saber qué cubrir, con la mente en su tierra natal, queriendo regresar todo tiempo a ver a su papá que está enfermo, a checar si no les desmantelaron la casa que dejaron, revisando, pensando que el negocio se está yendo a la quiebra, sin saber si dejan de pagar la renta o no, dónde se van a vivir, atrapados en ese camino hacia ninguna parte, en la incertidumbre siempre. Y esa incertidumbre, me dijo uno un día en un bar, eso es lo que nos mata, ¿no? Varios de ellos renunciaron o fueron despedidos porque no funcionaban ya para el trabajo. Sus jefes decían que sus actitudes no ayudaron y algunos ya querían que los despidieran, hicieron todo para que los despidieran. Uno de ellos me acuerdo mucho que se quejaba y decía: a mí nadie me preguntó para traerme aquí y no hay un plan en esta redacción para mí, yo lo que quiero es regresar ya a Veracruz. La mayoría no aguantó, regresó a su tierra natal, a pesar de que estaban amenazados de muerte, y ahí están todos los días jugándoselas, viendo cómo le hacen para sobrevivir. Se sentían muy solos en el DF, sentían que estaban aislados y que los demás reporteros no les entendían. Después, en un foro, también en Texas, conocí a otro reportero que se llama Miguel Ángel, que también huyó de Veracruz. Y me acuerdo que nos dejó a todos los presentes impactados, porque nos contó que habían masacrado a su familia y poco después mataron a sus compañeros de trabajo. Y él dijo: yo lo único que pude hacer fue correr hasta que me alcanzó la noche y aquí estoy. Y ahí estaba en Texas pidiendo asilo, se lo acaban de dar el mes pasado. Y poco a poco, y bueno, gracias a Balbina, gracias a Mike del Comité de Protección a Periodistas, en un café encontré y conocí a otros periodistas que están acá, que son los que nos convocaron y los que nos mueven para este evento. Nos sentamos en una mesa de café y empezaron a contar estas expresiones que yo copié en una servilleta, sobre todo ese camino lleno de puertas falsas que tuvieron que tocar y que nada se concretaba. Entonces algunos decían: antes que psicólogo necesitamos trabajo, tuvimos trabajos temporales aquí en el DF pero ya se nos acabaron, en los mecanismos de gobierno solo nos engañaron, nos revictimizaron, fuimos sus conejillos de indias. Uno ya sabe qué esperar de los malandros, pero no está preparado para que la gente que te tiene que ayudar te trate así. Otro decía que cuando recibe una llamada de donde huyó, vuelve a revivir todo porque no lo ha superado.
y empezamos a explorar rutas, qué podíamos hacer, pero siempre surgía un obstáculo. Todo, ahí me di cuenta, es más difícil para ellos, por su condición de forasteros, por falta de redes familiares, por falta de lo básico, porque no tienen alguno de ellos pues ni muebles para empezar de nuevo, porque tuvieron que huir solo con la llave en la bolsa y a un sitio desconocido. Si les decíamos, bueno, renten una casa, alguien decía, no podemos rentar porque no tenemos un aval. Bueno, el seguro popular, tú estás enfermo, seguro de salud, seguro popular, no traemos papeles de identidad, los dejamos todo allá y nos los están pidiendo. Trabajo, y le dicen, nadie nos conoce, nadie da referencias para que podamos trabajar. Bueno, pues tratemos de que freelanceen, de que hagan trabajos independientes. Dicen, lo haríamos si tuviéramos internet, pero no podamos contratar teléfono, porque estamos en un cuarto ajeno, porque estamos en una casa ajena y porque no alcanza para más. Entonces, todas estas respuestas mostraba todo el cuadro de lo que es el desplazamiento forzado, de muchas veces de una amenaza sin rostro, y ese volver a empezar, y la identidad también a prueba. Unos de ellos estaban buscando trabajos vendiendo tacos, en una maquiladora, en lo que sea. Nosotros decíamos, pero lo que queremos, y eso recuerdo que también les decía a Anabel, es que ustedes sigan reporteando. Su deseo más hondo, el más recurrido, era dejar de estar en la incertidumbre, aferrarse a una tabla, salvarse del naufragio, pisar tierra firme, sembrar una planta, llegar a algún lugar, echar raíces. Eso. Y por eso empezamos a trabajar, por eso se hizo la subasta de los caricaturistas, y por esto se está haciendo ahora este conversatorio, venta de libro. Y también yo propongo que quienes no puedan o no quieran comprar un libro, pues que dejen dinero. Aquí tenemos unas cajas, si quieren dejar 20, 50, 100 pesos, porque no quieren o porque ya tienen, o 5 pesos, porque ya tienen nuestros libros o porque quieren evitarse nuestros libros, no importa. Pero lo que queremos es apoyar a estos compañeros. Es un apoyo, yo sé, es hoy por ellos, mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Son estos héroes que están entre nosotros, que día a día se levantan con una sonrisa, haciendo un nuevo intento de salir a la ciudad a la que llegaron, para que esta ciudad los adopte y les dé esa oportunidad que están esperando y que están construyendo. Entonces, les agradezco mucho por venir. Gracias, Marcela Turati. Qué difícil es el destierro. Me quitaron de tajo a mis amigos, a mi familia, y me arrancaron de mi tierra. El temor de lo desconocido me hace retroceder, pero la desesperación por seguir adelante me empuja. Un periodista desplazado. El prestigiado y decano caricaturista mexicano que durante décadas se ha dedicado a la investigación de la libertad de expresión y ha sido férreo defensor de esta, es nuestro siguiente presentado, el caricaturista Rafael Barajas, alias El Quiso. Que le gritaban a Marcela, a Lidia, a Anabel, el no estás sola, me acordé que tuvimos un presidente al que le gritaban no estás sobrio. Pero no venimos a hablar de eso. Hemos escuchado testimonios muy fuertes de Marcela, de Lidia, de Anabel, y yo creo que estos testimonios, que son muy intensos, necesitan venir acompañados de cifras precisas, y son cifras muy fuertes. En México, desde el 2000,
ha habido 87 periodistas asesinados, 18 periodistas desaparecidos, 26 que están trabajando fuera de su región, es decir, que están desplazados o que viven en el exilio. No solo eso, tenemos periódicos que han tenido que dejar de tocar ciertos temas. Hemos tenido casos de persecución muy agresiva contra periodistas específicos, y una cosa que es muy grave es que todo esto se da obviamente en el contexto de un país que está infiltrado por el crimen organizado, que está cribado por el crimen organizado, y tenemos además un porcentaje muy alto de las agresiones contra periodistas han sido perpetradas por autoridades federales y estatales. Las cifras obviamente nos obligan a pensar que no estamos ante fenómenos aislados, sino que estamos ante todo un proyecto y ante toda una forma de censura. Y yo lo que voy a tratar de hacer en 5 minutos, si es que puedo, es tratar de encontrar el cómo funciona y en qué marco se inscribe esta agresión a los periodistas. John Milton había dicho en el siglo XVIII: quitadme todas las libertades menos la de poder pensar y expresarme según mi conciencia. Sin lugar a dudas, la libertad de expresión, la libertad de información, está ligada a la libertad de conciencia. El nivel de libertad de una sociedad se mide por el nivel de libertad que gozan los periodistas de esa sociedad. A todo lo largo de la historia, los grupos de poder han buscado controlar las mentes y han buscado controlar la información. Cada sociedad tiene una prensa, tiene un medio, un proyecto periodístico que es fiel reflejo de las estructuras del poder. Ustedes recordarán que en tiempos del PRI, que era una estructura vertical, autoritaria y muy corrupta, teníamos un periodismo muy corrupto y que repetía de manera vertical lo que decía el poder. Hoy en día las reglas del juego han cambiado. Yo estoy convencido de que la sociedad ha peleado por ampliar los márgenes de lo que se puede decir en el país, y en este sentido quiero decir que tenemos entre los periodistas verdaderos héroes civiles. Estoy convencido de que Anabel, de que Lidia, de que Marcela son héroes civiles de este país, y los tenemos que defender. Creo que nunca habíamos tenido libros reportajes como los que ellos han hecho, de esa calidad, de esa profundidad, y libros además que reflejan hondamente lo que está pasando en la sociedad. Son libros que inciden en nuestra realidad. Ellos, perdón que lo diga, son, junto con muchos otros colegas, pero son la honra de nuestro país, son la honra informativa de nuestro país. Quiero decir que a pesar del esfuerzo de estas gentes, estamos muy lejos todavía de tener una sociedad que se maneja con márgenes amplios de libertad de expresión. Yo estoy convencido de que se ha avanzado mucho, la sociedad ha avanzado mucho, el gremio ha avanzado mucho en materia de libertad de expresión, pero todavía falta mucho por hacer, falta mucho por recorrer, y no solo eso, también es un hecho que las nuevas formas que ha adquirido el poder han encontrado nuevos mecanismos de censura. Sin lugar a dudas, en la era del Internet, la censura del viejo estilo es imposible. Y las redes sociales le dan voz a una comunidad cada vez más grande, cada vez más organizada, cada vez más informada. Pero también estoy convencido de que estamos viviendo un periodo muy negro dentro de la historia de la humanidad. En la era neoliberal, la riqueza se ha concentrado a grados tales que hoy se calcula que menos de 2.000 familias concentran el grueso de la riqueza mundial. Y es un hecho que uno de los grandes negocios de estas familias son los consorcios mediáticos. Si nosotros revisamos quién dicta la agenda en América Latina, país por país, nos vamos a dar cuenta de que en cada país la dicta un consorcio mediático que defiende grandes intereses. En Brasil está O Globo, en Colombia la casa editorial El Tiempo, en Venezuela el Grupo Cisneros, en México es Televisa.
Y si nosotros revisamos cómo está configurada esta empresa, nos vamos a encontrar que en el Consejo de Administración de Televisa están representados el grueso de los grandes billonarios del país. Ahí está Carlos Slim Domit, Emil Azcárraga Gallán, está María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea, están todos. De modo que estos medios son, y esto hay que entenderlo, un aparato ideológico casi personal, son aparatos ideológicos de grupos de poder. Y estos aparatos ideológicos, si bien es cierto que avientan mucha basura por la televisión y por la radio, también es cierto que no operan de manera gratuita o casual. Estos proyectos mediáticos se rigen, entre otras cosas, por proyectos psicológicos muy complejos. Hacen estudios psicológicos complejos, hacen operativos psicológicos muy complejos, y estos operativos psicológicos los hacen vinculados al poder político. Un ejemplo muy claro de eso es el caso de nuestro hoy multicitado Genaro García Luna. Él no es un héroe civil, este señor es un hijo de... Señor, respeto a las señoras. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, es claro que son proyectos de control informativo, de control mediático muy fuerte, y forman parte ya de lo que se ha llamado una guerra de cuarta generación, o guerras asimétricas o guerras sin fusiles, que son proyectos de control de la población mediante una mezcla muy sofisticada y muy bien armada de un bombardeo mediático constante y actos aislados de violencia, y a veces no tan aislados, que buscan infundir pánico y pavor entre la población. Esto es una de las cosas que nos pueden poner en contexto los 87 asesinados, los 18 desplazados, y los 18 desaparecidos, y los tantos desplazados, los 26 desplazados que tenemos en México. El proceso, ahora, ¿cómo podemos combatir esta situación? Yo creo que tenemos las herramientas para combatir esta situación. La primera, lo que están haciendo estos señores en su guerra de cuarta generación es desgarrar el tejido social, desorganizar a la sociedad, y una de las cosas que necesitan hacer es acallar a las voces incómodas. Por eso se da esta hazaña contra el gremio periodístico. Lo que nos queda hacer ante esta situación es una cosa muy sencilla, es reconstruir el tejido social, y eso es justamente lo que ustedes y nosotros hemos venido a hacer aquí: rearmar el tejido social, hacer crecer las redes de solidaridad. No estamos solos, y tenemos que actuar como un cuerpo conjunto, y tenemos que actuar en grupo. Tenemos que aprender a organizarnos, y tenemos que aprender a movilizarnos, y tenemos que aprender que la movilización es importante, desde para proteger a los periodistas hasta para la defensa del petróleo. Gracias, Rafael Barajas, el Fisgón. Como ya habrán notado, la caja está circulando. Muchas gracias. Me dijeron que no se hagan locos como en la misa. Está circulando. Muchas gracias a quienes aportan una donación en nombre de los organizadores de este evento. Yo les agradezco. Y bueno, ahí seguirá circulando la caja. Abusados con la salida, no se vaya a ir para allá. Vamos a continuar. Un periodista no merece ni morir, ni desaparecer, ni recibir migajas para huir forzosamente, ni exiliarse por lo que escribe. Esto fue publicado en Notiver por Andrés Timoteo, periodista autoexiliado en Francia. Por último, y no por eso menos importante, él es Diego Osorno.
En 2011 recibió el Premio Latinoamericano del Periodismo sobre Drogas y en 2012 fue seleccionado como uno de los nuevos cronistas de Indias por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez. Periodista Diego Suárez. Gracias, Samuel, por hacer este evento, por siempre compartir tu coraje, irradiarlo para salir adelante en muchos sentidos como gremio. Gracias también a los periodistas de a pie y a esta organización maravillosa que Marcela Turati y Daniela Pastrana han creado, y bueno, a todos los compañeros que participan también. Obviamente el Club de Periodistas, que siempre ha sido solidario con los periodistas, sobre todo los que venimos de fuera de la Ciudad de México. También estaba pensando ahora justo que para que nosotros pudiéramos publicar estos libros que ustedes ven, se necesitan editores con agallas, y curiosamente compartimos editores todos, como algunos de ellos están por aquí: Andrés Ramírez, Cristóbal Peda, Ariel Rosales, quienes han permitido que se sepan muchas cosas que en los periódicos y en las revistas difícilmente saldrían a la luz pública. De Random House, en mi caso, yo vengo de Monterrey, vengo del noreste de México. A mí me tocó empezar a cubrir estos temas de violencia antes de que tuviéramos un presidente ilegítimo como Felipe Calderón. En el año 2001, yo hacía La Guardia, era el periódico en el que trabajaba en aquel entonces en Monterrey, y recibí el reporte un sábado por la noche de que el ejército había llegado a un pueblo cercano a Miguel Alemán, Tamaulipas, que no queda tan lejos de Monterrey. Y fui a dar cobertura en un Volkswagen destartalado con un compañero fotógrafo. Yo tenía 20 años, no tenía ninguna experiencia en el tema, tenía todas las ganas, toda la curiosidad de entender lo que pasaba, los problemas de mi sociedad. Y me acuerdo que a las pocas horas que llegué, había un fiscal de la policía que se llamaba José Luis Santiago Vasconcelos, que me vio y me dijo: ¿qué haces aquí? ¿Vienes a la Cueva del Lobo? No, deberías de regresarte ya a Monterrey. Al final de cuentas, yo conocí a un periodista veterano de Tamaulipas que se llamaba Félix Fernández, y de la mano de él esa semana pude cubrir las noticias de lo que estaba ocurriendo en la región fronteriza con Texas. Félix era un reportero que publicaba sus historias de narcopolítica en semanarios de Tamaulipas, semanarios modestos. Me acuerdo que en los días de esa semana yo entrevisté en algún momento a Vasconcelos y a más funcionarios y a gente, y hablaban de un grupo que se llamaba Los Zetas. En aquel entonces pues parecía un grupo extraño. Yo envié mi nota al editor, en aquel entonces me estaba quedando a dormir en Miguel Alemán, Tamaulipas. Envié mi nota al editor en Monterrey, en la Ciudad de México, y decía que todo el operativo y la violencia que había en esa zona en ese momento se debía a un grupo que se llamaba Los Zetas. Recuerdo perfectamente que mi editor me habló y me dijo que no estuviera inventando grupos de narcotráfico, que además era ridículo, que si me iba a inventar un nombre del grupo del narco para justificar mi viaje allá a mi estancia, pues fuera más ingenioso, porque Los Zetas no tenían sentido alguno. Hoy, desgraciadamente, Los Zetas son impronunciables a la fecha en los periódicos de Monterrey, en los periódicos de Reynosa, en los periódicos de Nuevo Laredo, en los periódicos de Miguel Alemán, en los periódicos de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León. Es una letra impronunciable, y a nosotros nos tocó ver cómo una libertad de expresión que se celebraba bastante aquí en la Ciudad de México, y que, digamos, tenían los reporteros nacionales, yo me acuerdo mucho y lo digo siempre, buscando el toalla gay, buscando las toallas de los niños. Allá empezaba un retroceso enorme en cuanto a libertad de expresión. Nosotros no compartíamos la euforia
por la libertad de expresión, al contrario, el hecho de que se censuraran noticias que ocurrían a la luz del día en estas ciudades y pueblos nos fue minando también otras libertades civiles ya cuando inició esta política de militarización por el gobierno de Felipe Calderón para tratar de legitimar, tratar de resolver una crisis que era evidentemente política mediante la violencia, mediante el uso de la fuerza, mediante los aparatos que crean miedo, como lo decía Rafael Barajas hace un momento. Nosotros vimos cómo la libertad de expresión que estábamos perdiendo en la ciudad se expandió y perdimos otras libertades civiles, porque eso es importante. Cuando la libertad de expresión empieza a languidecer, otras libertades se van rompiendo. En el noreste de México, donde yo vengo, no hay libertad plena de tránsito, no se puede ir por muchas carreteras, no se puede ir a muchos pueblos, no se puede viajar después de ciertas horas. No hay libertad empresarial, no se pueden abrir negocios en muchos lugares del país, en muchos lugares de la zona. Hay, a partir del descuido de la libertad de prensa, la libertad civil, la libertad de expresión, un montón de libertades civiles rotas que ahora hemos tratado de reconstruir en los últimos años. Yo veo en la frontera de la que vengo, a mí me ha tocado también viajar a otros lugares del país, reportear casi todo el norte, todo el noreste, y hay algo que yo me pregunto todo el tiempo, y es precisamente la falta de narrativa, de voz que hay en esta zona del país, a diferencia de la narrativa, de la visibilización que ya por lo menos hay de la violencia en otros lugares del país. Si yo les hablo a ustedes de Tijuana, ustedes pensarán en el Semanario Z, pensarán en Jesús Blanco Ornelas, pensarán en el periódico Frontera, pensarán en un montón de periodistas y de medios que están dando a conocer lo que sucede ahí. Si les hablo de Sonora, en su dinámica con Sinaloa está Río 12, está El Imparcial, incluso hay muchos periódicos y periodistas haciendo el trabajo, de Ciudad Juárez también, pero pasa algo muy extraño. De Piedras Negras, Coahuila, a Matamoros, Tamaulipas, toda esta zona del noreste no tiene posibilidad de narrar lo que está pasando, y les aseguro que lo que está pasando ahí es todavía más duro y más difícil de sobrellevar que lo que viven las sociedades de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Sonora y Sinaloa, que como ustedes saben no es poca cosa. Entonces, en este contexto, el trabajo de los periodistas es prácticamente imposible. Hay un amigo de Greenpeace me decía medio en broma o medio en serio que en la zona del país donde había más notas ecológicas era Tamaulipas, y se atribuía a que bajo el régimen autoritario que hay de un partido que solo ha gobernado, como es el PRI, durante más de 80 años, no se puede abordar los temas políticos de manera cabal, y mucho menos se puede abordar el tema del narcotráfico. Entonces los periódicos quedan prácticamente con notas sobre la contaminación del río Bravo, ¿no? O problemas de tala en el valle de Tamaulipas que comparte con Texas. Yo recuerdo con mucha tristeza que los días posteriores a la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, uno de los acontecimientos más dramáticos, una de las mayores masacres del hemisferio occidental, los periódicos locales al día siguiente no publicaron la nota, buena parte de ellos, o si la publicaron en interiores, y no porque los editores eran unos imbéciles, sino por una cuestión de supervivencia. Entonces, los compañeros periodistas de esta zona del país ni siquiera pueden acceder a los organismos internacionales, porque es tanto el miedo que los periodistas, cuando sienten que ya su vida está en riesgo, salen del país, se van a Estados Unidos, no quieren saber absolutamente nada, ni siquiera de organismos tan loables como Reporteros Sin Fronteras, como Artículo 19, simplemente desaparecen del mapa. Muchos de ellos desaparecen del mapa por cuenta propia, otros son víctimas también de las desapariciones forzadas. Todavía apenas estamos dimensionando en el noreste del país, en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas, el tamaño, el número de personas que en estos 6 años de horror que nos entregó el presidente del empleo han tenido que o han desaparecido, y no sabemos al final de cuentas qué sucede con ellos. Yo creo que los
compañeros de Tamaulipas específicamente, como quiera en Monterrey hay proyectos de reconstrucción, hay organismos, hay periodistas que tenemos un cierto margen para trabajar, para contar nuestras historias, pero los compañeros de Tamaulipas son los periodistas más solitarios de todo México, los más abandonados, los que necesitan más apoyo de una serie de organismos, de la gente, de muchos niveles. Y han sido víctimas también de esto que decía Marcela, que es la criminalización, el decir que los periodistas de Tamaulipas están coludidos con el narcotráfico, que están igualmente involucrados en el tema del narcotráfico y por eso no publican. Cualquier periodista que diga eso, yo lo retaría que fuera una semana a Reynosa y escribiera una sola nota de un accidente vial, no de algo, de un accidente vial, porque hasta las notas de accidente vial terminan siendo un asunto de narcopolítica o de necropolítica. Ahora nos están vendiendo que llegó la paz, que llegó la paz, y hay una sensación de relativa paz, por lo menos en el discurso mediático, en la agenda mediática. Pero nosotros vemos allá, los periodistas que trabajamos en esta zona, que es una paz falsa, es una paz porfiriana, es una paz sin justicia, es una paz que cubre un montón de casos precisamente de personas desaparecidas, así como se desaparecían personas en el sexenio pasado, algunas de ellas, de esas desapariciones cometidas por los órganos oficiales del gobierno, así se está desapareciendo ahora la guerra, con trampa, con manipulación de estadísticas, con una mayor presión a los medios de comunicación, mucho mayor que antes todavía, y hay un sentimiento, yo creo que peor que el de los años pasados, un sentimiento de orfandad. Yo me reúno cada miércoles que estoy en la ciudad con familiares de desaparecidos en una plaza pública de la ciudad, y el número crece cada semana, crece de manera preocupante. Hay periodistas desaparecidos también, oficialmente algunos de ellos están en las listas que se manejan a nivel nacional. Hay como 12 que no están incluidos en las listas, pero sus familiares tienen miedo, no quieren ni siquiera que su nombre se maneje más por recibir ellos también amenazas. Entonces, esta paz es una paz falsa, porque la narcopolítica sigue, la necropolítica sigue también, esta cosa que es beneficiarse de la guerra contra el narco, estos empresarios, estos generales, estos policías, estos alcaldes, estos personajes que aprovecharon la crisis de legitimidad de Calderón y el lanzamiento de esta guerra para beneficiarse ellos mismos y construir sus propias agendas en la región. Yo quisiera, por último, hablar de que no solo somos los periodistas los que estamos enfrentando y encarando esta situación, hay de todo, hay traileros, hay gremios como albañiles, hay gremios de taxistas, de muchos tipos, mecánicos que no tienen la posibilidad de articular como lo estamos haciendo nosotros gracias al trabajo que hace, por ejemplo, Marcela y Anabel, y de poder visibilizar esto. Pero esta tragedia es una tragedia realmente social, humanitaria. Esta situación es bastante preocupante. Yo, en lo personal, he decidido adoptar un desaparecido. Yo estoy buscando también a una persona desaparecida. Es un poeta que desapareció en 2008, un poeta que yo conocí antes de desaparecer, se llama Samuel Noyola, y para terminar solo quería leerles un pequeño poema que cada vez que escribió Samuel antes de desaparecer, que cada vez que lo leo pienso en los colegas que están en medio de esta nebulosa como la que compartió Lidia, esta situación de incertidumbre personal, al ver cómo se va acercando la amenaza constantemente. El poema se llama Elegía y es muy breve. Soñé con un amigo que está muerto. No sé si por furia o alegría nos empezamos a golpear. Ya no sé si le pegaba a la muerte o al amigo. Muchas gracias.
Bueno, pues ya para concluir el evento, les voy a comentar, les voy a platicar cuál va a ser la mecánica de esta recaudación de fondos. Por cada libro que ustedes compren, cualquiera que sean los ejemplares, se va a donar el 40% de cada uno de esos libros para el Fondo de Protección a Periodistas. Además, esta tarde la editorial Random House Mondadori me comunicó que ellos a su vez van a donar el 5% de lo que se recaude esta noche, más las regalías que cada uno de nosotros va a donar de lo que se recaude esta noche, todo para el Fondo de Protección a Periodistas. Es un fondo mínimo para alimentar y darle techo a los periodistas, dada la gran negligencia del gobierno, porque el gobierno, que tiene un presupuesto asignado y tiene millones y millones que se gasta en corrupción, no protege ni de la más mínima manera a los periodistas. Este dinero va a ser canalizado a periodistas que están perfectamente detectados, localizados, que son periodistas, que llevaban un trabajo de periodistas y que fueron amenazados y amedrentados y expulsados de sus hogares justamente a causa de esta situación. También no puedo concluir sin agradecer a mi queridísima amiga Altair, sin cuyo esfuerzo este evento no hubiera sido posible. Los representados con todo el corazón, le agradezco infinitamente, y a Claudia Orozco, que estuvieron aquí muy al pendiente de todo. Muchas gracias, Claudia. Y gracias a ustedes, y a comprar libros y a donar, porque hoy es la noche de la solidaridad con la libertad. Gracias. Lo que ustedes hagan esta noche. Los periodistas desplazados hacemos patente nuestro infinito agradecimiento a todos los aquí presentes por su solidaridad, que nos hace sentir que no estamos solos. Perdón por no dar la cara. Esperamos comprendan que no hay condiciones para ello, pero sabemos y tenemos la esperanza que un día podremos decirles personalmente gracias.